Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy tu amiga Ceci Carrión en tu programa Charlas entre Mujeres. Hoy es viernes 20 de abril del 2018. Y bueno, como cada viernes, ponte cómodo y tómate tu cafecito. Y les recuerdo nuestro WhatsApp 921 26 721 70. Y bueno, también el del Pastor Rafa, 921 15 379 16. También en Facebook, Ceci Carrión o Mujeres Levantando a Otras Mujeres. Y bueno, hoy el día 20 de abril, no se nos podía olvidar, ¿verdad? Hoy 20 de abril, imagínense, de 1994. Estamos hablando de hace 24 años, 24 años que el Pastor Rafa fue a mi casa cuando yo era una joven a pedir mi mano. Imagínense, hace 24 años de hoy, un 20 de abril, que muchos de los que estaban ahí esa noche ya no están, ¿verdad?, hoy con nosotros, pero yo sé que ese día se gozaron, se alegraron y dieron muy, muy buenas oraciones y todo para que este matrimonio continuara. Así que muchas gracias, ¿verdad? Hola. Hola, ¿qué tal, amor? Muy buenos días. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Efectivamente, hoy es un día muy especial, no tanto como los otros, pero sí aún más para nosotros, porque efectivamente el tema de hoy va a estar muy ad hoc a lo que precisamente sucedió hace 24 años, cuando tuve el atrevimiento y la osadía de solicitar en matrimonio a mi amada esposa, aquí la pastora Ceci Carrión. Y la verdad que ha sido un verdadero privilegio, placer poder estar aquí nuevamente recordando esos momentos que fueron muy agradables, siguen siendo muy gratos y aún más porque estamos en la presencia de Dios. Y sabemos que todo lo que hemos pasado no ha sido en vano, no ha sido en balde, y Dios tiene buen control. Dios te bendiga mucho y estate muy pendiente de todo lo que en esta mañana Dios va a hablar a tu vida y por supuesto también a la nuestra, porque nos retroalimentamos. Amén. Dios te bendiga. Amor. Así es. Así que vamos a iniciar con este tema que va a ser, yo creo que algunas semanas vamos a estar tratando este tema. Y yo quiero que si tú nos estás viendo y cuando ya después esté el programa en repetición, que mucha gente después lo puede observar, nos mande preguntas, nos mande comentarios y con mucho gusto para que sea interactivo. Y el tema es el matrimonio, el plan original de Dios. ¿Sabes que el matrimonio nació en el corazón de Dios? Que tú y yo como matrimonios hacemos esa sociedad, porque el matrimonio es parte de la sociedad. Entonces es importante tener un matrimonio sano, es importante tener un matrimonio en el cual estemos plantados o, bueno, edificados sobre esa piedra que es Jesucristo. Así que, ¿cuál es ese propósito, verdad? Y por aquí nos cuentan una historia de una chica que quiso suicidarse. Entonces no logra suicidarse y cuando ya la llevan con el psicólogo, le preguntan que por qué había intentado hacer eso. Y dijo, bueno, es que en mi hogar, mi padre, mi madre, todo el día pelean, no me han enseñado a amar, no esto, y este mundo no me gusta, este mundo está mal, y yo no quiero estar en este mundo. Wow. ¿Te resulta familiar esta historia? ¿Te resulta que tal vez la hayas vivido o hayas escuchado en alguna otra persona? Frases como esa: mis padres todo el día peleando, no es un hogar, mi hogar. Recuerden que hemos hablado que, bueno, la atmósfera en el hogar recae muchas veces en lo que es la mujer, ¿sí? Tú y yo como mujer creamos la atmósfera en nuestro hogar, una atmósfera de calidez, una atmósfera de amor, que nuestro hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Pero muchas veces hacemos un campo de batalla. Muchas veces es un infierno el que vive nuestros hijos, el que vive el esposo, el que vivimos nosotras como esposas. Pero Dios quiere que tu matrimonio sea diferente.
Dios quiere tocar hoy tu matrimonio, porque déjame decirte que un toque de Dios hace la diferencia. Cuando Dios llega y toca a alguien de la familia, ese alguien ya se convierte en una luz en medio de las tinieblas. Así que, ¿cuál es el mundo en el que vivimos? ¿Cuál es el mundo en el que vivimos? Esta muchacha representa una gran parte de nuestro mundo moderno. Un mundo que ha crecido cuanto a la ciencia, ha aumentado en su tecnología, se ha desarrollado en su educación, pero espiritualmente está frustrado, perplejo y quebrantado. Fíjense nada más, qué verdad. Hemos aumentado en ciencia, en tecnología, en comunicación, en cómo hemos aumentado como mundo. Pero en lo espiritual, ¿cómo estamos tú y yo espiritualmente? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Están frustrados espiritualmente? ¿Están estancados? O peor aún, nunca han oído hablar de Jesucristo. Eso es preocupante. Pero si tú eres padre, tú eres madre, tú eres abuelo, abuela, tío, tú puedes hablarle a tu familia de quién es Jesucristo. Tú puedes transformar esa familia en una familia llena de paz, ¿verdad? Así es, efectivamente. La familia es la base de la sociedad, empezando por el matrimonio, por supuesto. Y cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer, lo hizo pensando precisamente en la familia y en tener comunión con ellos, tener esa amistad con el hombre, porque Dios es un Dios sabio, un Dios creador, un Dios innovador, un Dios que no se estanca. A pesar de que tú veas que parece que las situaciones como que ahí están y como que no prevaleces y como que en lugar de ir para adelante vas hacia atrás. No, Dios está aún en medio de todo eso. Como ya hemos dicho antes en otros programas, Dios te tiene en su mano, en el hueco de su mano. Cuando los problemas son aún más difíciles es cuando realmente Dios nos está sustentando. Porque si no fuese así nos pasaría como a la chica, ¿verdad? Que, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más a mis papás, ya no aguanto esta situación. Lo más fácil, lo más sencillo es dejar de existir y que digan que más vale que aquí que corrió que aquí quedó, ¿verdad? Pero es preferible voltear nuestro rostro hacia Dios. Dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene del Señor. Y todo lo tenemos en Cristo y lo podemos en Él que nos fortalece. Así que en esta mañana te exhortamos a que estén tus oídos espirituales abiertos a lo que Dios hoy te va a hablar, y sabemos que va a llegar a tu corazón y podrás tener una familia, si no perfecta, podrás tener una familia feliz, porque las familias perfectas no existen, existen las familias felices. ¿Amén? Así es, y sí se puede, sí se puede. Tal vez tú nos estás viendo y puedas estar pensando, no, es que mi matrimonio ya no tiene remedio, es que hemos llegado al límite, hemos aún ya hablado de divorcio, hemos hablado de separación. Déjame decirte que si estás viendo este programa no es ninguna casualidad, es Dios que está llamando a tu puerta, es Dios que te está diciendo, espera, porque yo puedo hacer algo en ese matrimonio. Yo puedo hacer que ese matrimonio voltee los ojos a mí, a Dios, para que sea un matrimonio lleno de amor. Y fíjate, déjame leerte por aquí algo que muchas veces nosotros como padres ya lo hemos vivido, o cuando fuimos hijos de casa, pues también veíamos hacia nuestros padres, ¿verdad? Y dice, la imagen de un padre a los ojos de su hijo. A los 4 años de edad, dice el niño, mi papá puede hacer cualquier cosa. Somos sus héroes, ¿verdad? A los 7 años de edad, mi papá sabe mucho. A los 8 años, mi padre sabe casi todo. A los 12 años, pues papá no sabe esto tampoco. A los 14, mi padre, él es muy anticuado. A los 21, este hombre está pasado de moda. ¡Wow! Nuestro hijo que tiene 21, ¿verdad? A los 25 años, él sabe un poquito del asunto,
pero no mucho. A los 30 años, tengo que saber qué piensa mi padre de esto. Cuando tiene 35, antes de decidir, veré qué idea tiene mi padre. A los 50 años, ¿qué hubiera pensado mi padre del asunto? Cuando ya se tiene 60, mi padre sabía todo. A los 65, ojalá pudiera platicarlo con mi padre. ¿Verdad que cómo vamos cambiando conforme nuestra edad? Cuando somos pequeños, wow, nuestros padres pueden hacer todo, ¿sí? Nuestros padres son héroes, nuestros padres fungen de todo en nuestro hogar. Pero conforme vamos creciendo, como que vamos viendo limitantes. Pero cuando ya vamos envejeciendo, cuando ya vamos madurando y queremos a nuestros padres ahí cerca, es cuando decimos, wow, mi papá sí sabía todo, ¿verdad? Y hoy que tú eres padre, ¿cómo estás delante de los ojos de tus hijos? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Fíjense que a los hijos nunca los vamos a poder engañar porque nuestros hijos viven con nosotros en nuestro hogar. Ellos saben cómo amaneces, ellos saben cómo te comportas, ellos saben todo. Tal vez en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, donde estés, eres de otra forma. Pero en el hogar somos transparentes, en el hogar estamos pues desnudos delante de nuestros hijos. Llámese aún espiritualmente, llámese emocionalmente. Y ellos nos conocen, ¿verdad? Definitivamente, nuestros hijos conocen realmente cómo somos y no los podemos engañar. Aún desde pequeños ellos se dan cuenta. Y como bien decías ahí al respecto, cuando son pequeños para ellos somos sus héroes. Todo lo podemos, ¿verdad? Algunos niños tienen a sus padres como un Dios, pero en realidad el único al cual nosotros debemos de darle toda la honra y la gloria es a Dios. Porque Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27, 28. Todos anhelamos tener una familia feliz, una familia unida, una familia próspera, pero en la cual nosotros queremos que reine la paz, el respeto mutuo y el amor. Sin embargo, hay ocasiones en que esto no se puede lograr tan fácilmente. Dura cosa es a veces esto, pero es más fácil decirlo que hacerlo. En estos momentos no sé cómo esté tu familia, no sé qué situación prevalezca, pero yo sí te puedo decir una cosa, que Dios está en medio de todo esto y que Él puede empezar a tomar el control si tú se lo das. Pero Dios tiene ese plan perfecto para tu familia, para la mía, para de todos y cada uno de aquellos que nos están viendo, nos están escuchando. Porque aún desde el principio con Adán y Eva ya tenía un plan bien trazado. Desafortunadamente, el enemigo anda como el león rugiente viendo a quién devorar, ¿verdad? Y cuando nosotros le damos cavidad al enemigo, pues se empieza a querer enseñorear, porque no se puede enseñorear. Todo depende de que nosotros le demos esa pequeña oportunidad y él empieza a asentarse, ¿verdad? Así que hoy le hablamos a tu espíritu, le hablamos a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser, que te pongas las pilas, porque el plan de Dios para la familia es que entiendas y que abraces su diseño perfecto. ¿O no es así, amor? Así es, el diseño de Dios no ha cambiado. El diseño de Dios sigue en su corazón. Y déjenme leerles algunas cosas que Dios habla sobre la familia, que Dios desea bendecir a tu familia. Dios le prometió a Abraham bendecir a través de él a todas las familias de la tierra. Y lo encontramos en Génesis 12:3. Por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tu familia está ahí. Número 2, José reconoció que a través del tiempo, tanto sus experiencias negativas como positivas habían sido gracias a la mano de Dios
quien lo estaba usando como un instrumento de bendición y preservación para su familia. Todo lo que pasó José, ¿verdad? Muchos pueden decir, no, imagínate todo lo que sufrió. Sí, pero todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito de parte de Dios. Y eso está en Génesis 45, de los versículos 5 al 8. Número 3, cada uno de los hijos de Israel entró a Egipto con su familia. Éxodo 1:1. Cada familia era importante y es importante en la actualidad para Dios. Así que tu familia está, créeme, que en el corazón de Dios. Número 4, Dios instruyó al pueblo de Israel en cuanto a la Pascua, que tomaran un cordero por familia. Éxodo 12, 3 y 4. Es bueno que por familia, una vez al año o cuando Dios te lo indique, que tú puedas hacer una cena con tu familia, que tú los reúnas a tus hijos. Si están solteros, pues es mucho más fácil. Si están casados, bueno, traerlos de donde están con sus familias, y tú puedas bendecir y puedas dar una oración sobre tu descendencia. Déjame decirte que Dios está atento a tu descendencia, está atento a tus generaciones, porque tus generaciones son benditas. Número 5, el pueblo de Israel se agrupaba por familias, ¿sí? ¿Se acuerdan de las tribus de Israel? Las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo, ¿sí? Por familias. Número 6, el censo se tomaba por familia. Números 1, 2. Así como el INEGI hoy, ¿verdad? ¿Sí? Que llega a nuestras casas y pregunta que cuántos integrantes hay, cuántos trabajan y cuántos estudian y todo. También en Israel se hacía un censo por familia. Número 7, la manera como el pueblo marchaba era por familia. ¿Sí? La familia es importante, eso está en Números 2:34. Número 8, Dios hace habitar a los desamparados en familia. Tú te sientes desamparado, te sientes solo, te sientes que no hay nadie a tu alrededor. Déjame decirte que Dios está ahí. Dios es tu familia. Y si Dios está contigo, ¿quién en contra tuya? Eso lo encontramos en Salmo 68:6. 9, Josué declaró, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que tú puedes pararte en la brecha e interceder por tu familia y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Con confianza y fe reclama la salvación, la protección y toda clase de bendición para tus hijos. Aquí ya hablamos sobre orar por nuestros hijos. Es importante, pero también es importante que tu familia esté bien delante de Dios, ¿verdad? Es cierto que nosotros tenemos que ser esos hombres, esas mujeres, que como familia, como matrimonio, estemos muy, pero muy unidos. El plan de Dios es que la familia entienda y abrace su diseño. En ese diseño la familia será exitosa en la medida que se identifique con su creador. ¿Quién es el creador? Es Dios. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de quien nos creó. Todo inventor es el que mejor entiende la complejidad de su producto. ¿Quién es el que te entiende? ¿Quién es el que sabe cómo eres? ¿Quién es el que entiende a la familia? Solamente Dios. Para que entendamos a la familia tenemos que ir hacia el creador de ella. Y en su palabra, la Biblia, donde nuestro creador y diseñador ha expuesto todo claramente lo que necesitamos saber acerca de la familia. Ahí es donde tú y yo debemos de refugiarnos, en su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual del fabricante. ¿Quién conoce el producto? El que lo hizo. ¿Quién conoce qué defecto tiene o por dónde podría fallar? El que lo creó. Y tenemos que recurrir a nuestro Dios. Es de ahí el hincapié en el cual nosotros hacemos que debemos de estar apegados a la palabra. No es por religiosidad, no es por otra cosa, sino simple y sencillamente que es el manual por el cual tú y yo nos regimos. En estos tiempos actuales, cuando un celular te falla, cuando no sabes cómo hacerle, le picamos por todos lados, ¿verdad? Aquí y allá,
pero nunca nos acordamos de que cuando lo compramos venía con un instructivo, un manualito de qué hacer. Y ahí es a donde nosotros muchas veces, como dice un dicho muy conocido, ¿no? Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, dicen por ahí, que no sabemos qué hacer, en lugar de dirigirnos al manual. Ahí es donde está todo. La familia será exitosa en la medida que abracemos el sueño y el diseño de nuestro Creador. ¿Por qué no nos vamos en este momento al libro de Efesios 6, del 1 al 4, donde nos dice exactamente así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créanlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir todo eso? Que nosotros también fuimos o somos hijos aún algunos y tuvimos a nuestros padres y debíamos de haberlos honrado para que nuestra familia fuese feliz y unida, porque es mandamiento de parte de Dios. Ahora, ¿qué le decimos a nuestros hijos? No se lo decimos directamente, se lo dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que seas saciado de larga vida en esta tierra. Y todavía te promete, y todo te saldrá bien. Podrás tener una familia de éxito, podrás tener una familia unida, una familia próspera, si tú honras a tu padre y a tu madre, y todo te saldrá muy bien. ¿Sí, amor? Así es, fíjate, estoy aquí viendo precisamente de lo que estás hablando, de los mandamientos, qué tan importante es que tú enseñes a tus hijos de la palabra de Dios. Qué tan importante es que los instruyas en su camino, y aun cuando fueran viejos, no se van a apartar de ese camino, pero hay que enseñarles un camino. Qué triste es oír a padres que dicen: no, pues yo a mis hijos no les voy a enseñar nada de religión, no les voy a enseñar nada de Dios, hasta que ellos sean grandes y ellos escojan qué quieren. ¿Cómo van a escoger cuando no les diste nada? Cuando no los proveíste de algo para que ellos pudieran seguir el camino de Dios. Es una gran responsabilidad el ser padres, es una gran responsabilidad el tener una familia. Y fíjate que el honrar a tu padre y a tu madre está en el 5º mandamiento. Y nos dice aquí que los primeros mandamientos, del 1 al 4, tienen que ver con Dios. Después, los otros tienen que ver con nuestro prójimo, pero en medio se encuentra el 5º, que es el de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es el único mandamiento que tiene promesa. Tal vez hoy tú te encuentras en una familia con un caos, tal vez hoy tú te encuentras en una familia en la cual tus hijos no te respetan, en la cual tu esposa no te respeta, en la cual tu esposo no te respeta. ¿Por qué no empiezas a escarbar tantito? ¿Cómo fuiste tú de joven? ¿Cómo fuiste tú de hijo? ¿Cómo fuiste tú en tu hogar? ¿Te sometías a la autoridad de tus padres o eras rebelde? ¿Cómo saliste de tu hogar? Todo eso es importante para cuando tú y yo ya estamos del otro lado. Entonces, empieza a hacer una introspección en tu vida. Y si no fuiste ese hijo que debiste de haber sido, ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón a Dios, y si tienes a tus padres vivos todavía, pues ve con ellos y diles: papá, mamá, tal vez no fui el hijo, no fui la hija que debía haber sido. Perdónenme. Quiero que me perdonen y que me bendigan, para que yo pueda ser ese padre, yo pueda ser esa madre que se levante a favor de sus hijos a interceder por ellos. Créeme que es importante, porque el enemigo toma todo a su favor, y hay cosas, y hay decretos, y hay actas que nosotros mismos hemos puesto con el enemigo, y él las usa en el momento preciso.
Entonces no te quedes así, no digas, bueno, pues ya fui así, o ya mis padres ya se murieron. Ponte a cuentas con Dios entonces. Dile, Dios, Padre, perdóname por haber sido ese hijo, por no haber honrado a mis padres como debí de haberlo hecho. Y créeme que Dios restituye todo, porque Dios es un Dios que restituye, Dios es un Dios que perdona. Y dice en Hechos, por aquí lo leí, que está hermoso, Hechos 16:31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que empieza a orar, empieza a clamar, empieza a declarar que tu familia le pertenece a Cristo Jesús. Y va a suceder. Pero si hoy tus hijos no te están honrando, habla con ellos, enséñales la palabra y diles, miren hijos, no me la saqué yo de la manga, ¿sí? No es algo que yo quiero que ustedes hagan para que me honren y todo, no. Es palabra de parte de Dios, está en la Biblia, está en las Sagradas Escrituras. Y si ustedes honran a su padre, honran a su madre, van a tener larga vida en esta tierra y todo les va a salir bien. Porque tal vez hay hijos que no les están saliendo bien las cosas. Tal vez hay hijos que tienen un trabajo y tienen otro y pierden ese, acá empiezan un negocio y quiebran y empiezan otro y no hay para adelante. Tal vez sea porque no honraste a tus padres, tal vez sea porque no los estás honrando actualmente. Y tú puedas pensar y decir, bueno, pastora, pero es que usted no sabe cómo fueron mis padres, fueron opresivos, fueron golpeadores, fueron esto, fueron el otro. En la Biblia no dice que los honres si fueron buenos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato, hónralos. Y empieza tú por eso. Inclusive puedes hacer a un lado el orgullo y decir, bueno, tal vez mis padres no fueron lo que tenían que haber sido, pero tú estás oyendo esta mañana que Dios quiere que tú seas el hijo que Él un día puso en esa familia. Así que acércate tú, doblega tú ese orgullo y diles, padre, madre, fíjense que no fui ese hijo y muchas veces les eché la culpa a ustedes por haber sido como son, pero hoy reconozco que son mis padres y quiero empezar a honrarlos. Y créeme que algo tremendo va a suceder, ¿verdad? Claro que sí. Por supuesto que como hijos aún que ya tienes una familia establecida, y bien dice ahorita la pastora Ceci, tal vez las cosas no te están saliendo bien y dirás, bueno, pero es que yo siempre he honrado a mi padre y a mi madre. Pero quiero decirte algo que ya hemos hablado en otro programa también al respecto. Recordemos que hay bendiciones y maldiciones, habla la Biblia. Y por lo tanto nosotros debemos de recordar que estas viajan en tiempo y espacio. Y por lo tanto tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Porque no sabemos realmente cómo fueron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y todo ese tipo de situaciones, bendiciones y maldiciones que había en ellos, tal vez no se rompieron en alguna etapa o generación de nuestras familias y vienen a recaer tal vez en algunos de nosotros. Por lo tanto, tú y yo tenemos el poder y la autoridad para ser bendecidos de parte de Dios y parar todo esto. Parar las maldiciones para que las bendiciones que Dios desde el principio de los tiempos tiene para contigo y para conmigo puedan ser hechas o renovadas en nuestra vida. El plan de Dios para la familia es bendecirla. Y desde un principio lo dijo. Lo primero que declara ese texto bíblico en Génesis 1:28 es, y los bendijo Dios. Esta bendición salía de la misma boca de nuestro Dios. ¿Tú crees que esto es nada más así jarabe de pico? No, claro que no. Y esto expresa 3 elementos vitales para levantar primero a la familia en la tierra. Antes que nada es la bendición, expresando la aprobación del fabricante. Al bendecir a la familia, Dios está diciendo, la familia es mi producto, de modo que esta familia tenía la acreditación o bendición o la marca registrada de Dios.
Por eso Dios bendice lo suyo. Así es. Y bueno, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos a Charlas entre Mujeres.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Charlas entre Mujeres. Debemos de preparar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Pero si no obedecen a los padres, mucho menos un día van a obedecer a Dios. Entonces, la primera autoridad que nuestros hijos ven, la primera autoridad con la que ellos deben de toparse y deben de aprender a obedecer, somos los padres. ¿Sí? Tú y yo como padre debemos de enseñar a nuestros hijos lo que es la obediencia, los límites, porque si no, ese niño va a crecer, un adolescente, va a crecer un joven, un adulto, el cual no se va a saber someter a la autoridad, le va a costar trabajo ser obediente, le va a costar trabajo obedecer órdenes, y por eso el hogar es ese lugar donde tú y yo como padres estamos ejercitando a nuestros hijos en ese mandato, ¿sí? Así que es importante que nosotros cumplamos con ese mandamiento de parte de Dios para que nuestros hijos sean obedientes a las autoridades, ¿verdad? Por supuesto, la autoridad ha sido puesta y establecida de parte de Dios. Y la misma palabra nos dice que quien resiste las autoridades puestas por Dios, a Dios es al que resiste, no a la autoridad. Y vimos hace un momento acerca de la bendición que Dios nos dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y esta bendición sale de la misma boca de Dios, como dijimos, y por lo tanto, ahí es donde Dios nos está diciendo: yo declaro que la familia es una marca registrada por mí, nadie más lo puede hacer. Yo dije, varón y hembra los creó, y Él así lo ha establecido. Lo segundo en la bendición de Dios, y lo sorprendente de esto, por definición, es que la bendición es una tendencia o inclinación sobrenatural hacia el éxito. La familia debe de ser una familia de éxito. En base a esto, la familia es una bendición de parte de Dios. En Adán y Eva, cuando estos se formaron, venía a ser una garantía, es un sello, una marca registrada de parte de Dios, y es una garantía emitida por el mismo Dios a su producto. Yo declaro que la familia, la unión de Adán y Eva, va a ser un éxito rotundo en este planeta Tierra, en este lugar, en el huerto del Edén, donde yo los planto, los formo, los dejo. Y aunque en un principio, en ocasiones, ¿verdad?, no sea muy próspera la familia, no sea muy bendecida, pero cuando Dios llega a la vida de estas familias, cuando el centro de las familias es Dios, todo empieza a funcionar correctamente. Así como un reloj suizo, ¿verdad?, que no falla, que están al centavo, como se dice por ahí, marcando segundo a segundo. Igualmente la familia, cuando viene a ser establecida por Dios correctamente, no hay problema alguno. Y lo tercero es que la bendición que Dios establece es un agente autorizado. Un agente autorizado somos nosotros como padres, que estamos autorizados para bendecir a nuestros hijos, para que ellos vayan y formen sus familias posteriormente. En Efesios 6:17 acabamos de ver que nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú y yo bendecimos a nuestros hijos con la palabra y les decimos: ¿sabes qué? En esto tú debes de confiar, en nadie más. Sí, habrán problemas, habrán situaciones difíciles. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Amén. Amor. Ha vencido al mundo, ¿sí? Tendremos aflicciones, pero confía que tu familia está en la mano de Dios. Confía que es el único lugar seguro donde podemos estar. Y fíjate, el papel de los padres son tres. Tú y yo como padres, tú y yo como parte de esa familia, tenemos tres responsabilidades para seguir. La primera es enseñar, ¿sí? Tú y yo tenemos que enseñar. ¿Y cómo enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo se enseña en la familia? Pues se enseña con el ejemplo
y con la instrucción, ¿sí? Tu ejemplo, tu testimonio es el que va a hablar. No podemos decirle a nuestros hijos, no mientas, cuando tú y yo mentimos, ¿sí? Y por ahí, ¿verdad? Y hay un chiste, ¿no? De que llega un niño y tocan a la puerta y dice, ¿sí? ¿Quién es? Dice, el cobrador, ¿está tu papá? ¿Está tu mamá? Y va, mamá, es el cobrador. No, dile que no estoy, ¿sí? Imagínate, ahí empezamos a mentir. Y peor aún, les enseñamos a nuestros hijos a mentir. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué mi papá, mi mamá mienten y yo no puedo mentir? ¿Sí? Entonces, enseñamos con el ejemplo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Y por aquí hay una nota muy hermosa, dice, cierto joven expresaba su preferencia por una versión de la Biblia. Un amigo respondió, yo prefiero la versión de mi madre. Ella ha traducido la Biblia en el lenguaje de la vida diaria. La traducción de mi madre es la más clara. ¿Cómo es tu traducción de la Biblia delante de tu familia? ¿Dices una cosa y haces otra? ¿O vives lo que dices? Porque por ahí dicen que lo que vivimos habla más fuerte que lo que podemos decir. O sea, tus palabras gritan más que tus actos. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Después nos podemos dar, no sé, golpes en la cabeza porque no los enseñamos bien. Pero es parte de la responsabilidad como padres, es parte de la responsabilidad como familia, el crear ese ambiente, pero ese ambiente de una enseñanza sana, de una enseñanza con disciplina, de una enseñanza con exhortación, pero también de una enseñanza con amor. No podemos ser solamente disciplina sin amor, porque entonces vamos a crear hijos rebeldes. Debe de ser una disciplina equilibrada, debe de ser una disciplina de, ok, sí te mereces que tal vez te dé 2 varazos, o que te quedes sin domingo, o que no salgas, o que no veas tu programa, pero te lo estoy haciendo, te lo estoy diciendo porque te amo, porque no fue correcto lo que hiciste. Entonces ahí empieza como un equilibrio entre la disciplina sana y el ser padres autoritarios. Qué padre, ¿verdad? Es ser padre autoritario y aquí se hace lo que yo digo y cállate porque yo soy el papá. No. Debemos de poner los pies sobre la tierra y dejar que también los hijos se expresen. Tal vez tú y yo venimos de un contexto en el cual nosotros como hijos no teníamos ni voz ni voto, ¿verdad? ¿Sí? Se hacía lo que papá dijera, nos gustara o no nos gustara. Pero hoy estamos viviendo tiempos difíciles, hoy estamos viviendo tiempos en los cuales el hijo se revela fácilmente. Entonces debe de haber más comunicación, debe de haber ese puente, ese vínculo en el cual Dios esté ahí para que nosotros podamos ser esos padres que nuestros hijos necesitan, ¿verdad? Definitivamente nuestros hijos necesitan padres que sean ejemplo para con ellos. Y si tú no has sido ejemplo para con tus hijos, hoy es el momento en que tomes esa oportunidad que te des y le digas a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ser de ejemplo para con mis hijos. Tal vez no lo he sido durante muchos años, pero hoy es tiempo, aunque ellos ya estén grandes, hemos conocido familias que sus hijos han notado cambios en sus padres. ¿Sabes qué? Mi papá ya no grita, mi mamá ya no grita, ya no se enojan, son más amables para con nosotros. ¿Qué les están dando en la iglesia, en la congregación a donde asisten? Nada, simple y sencillamente Dios ha abierto sus ojos, ellos han abierto su corazón, han abierto su espíritu a la palabra y se han dado cuenta que esto, lejos de hacer lo que ellos querían, ha alejado a su familia. Aun cuando ya sus padres estén en esa etapa otoñal, por decirlo de un modo,
puedan darse cuenta que sus padres siempre los han amado, pero que tal vez no hacían las cosas como Dios ha estipulado que se hagan, sino como ellos fueron enseñados. Por eso muchos padres dicen, ¿sabes qué? No has hecho lo que te pedí, hoy te vas a ir castigado a dormir sin comer, sin cenar. Imagínate, puedes quitarle muchas cosas a tus hijos, pero el alimento de su boca no se lo debes de quitar. Y hay muchos padres que así han castigado a sus hijos. No les debes de negar el alimento. Como hemos dicho, le puedes quitar muchas cosas, privarlos de salir, de amistades, pero no dejarlos sin comer. Del celular. El celular, ¿verdad? Sí, todo ese tipo de situaciones. Pero hoy estamos viviendo tiempos difíciles, acaba de hablar mi amada, y debemos de tener esa comunicación con nuestros hijos, y obviamente esa comunión primeramente con Dios, y empezar a entablar esa amistad con ellos. Así como Dios entabló amistad con Adán y Eva, igualmente hoy tú lo puedes hacer con tus hijos nuevamente. ¿Amor? Sí, y fíjate que estábamos hablando de que debemos de enseñar el respeto a nuestros hijos. Y wow, cosa tremenda. ¿Sabes que el enseñar ese respeto, la madre es la persona clave para inculcar el respeto en los hijos? Así mujer, como me estás escuchando y me estás viendo. Wow. Tú y yo, como mujer, como madre, somos esa clave perfecta para inculcar el respeto. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo? Que a pesar de tal vez como sea el esposo, porque hay hogares donde el esposo es difícil, hay hogares donde el esposo no es como debiera de ser, no es un ejemplo a seguir, la esposa no debe de juzgar ni criticar a su esposo delante de los hijos, sino debe de inculcarles el respeto. Sea como sea, sí, dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa mujer que es sabia, esa mujer que entiende, le va a inculcar ese respeto a los hijos sobre su padre. Y créeme que va a traer gran bendición, porque la madre que siembra crítica hacia su esposo delante de sus hijos va a pagar un precio muy alto. Así que no critiques, no juzgues a tu esposo delante de tus hijos, porque es su padre y tal vez está fallando como esposo, pero no como padre. Entonces, empieza a ser sabia y entendida. Otra de las cosas que tú y yo podemos enseñar a nuestros hijos es la gratitud, a ser agradecidos. ¿Verdad que a ti y a mí nos criaron con, por favor, con permiso, esto, el otro? Y hoy los jóvenes ni siquiera saludan cuando entran a un lugar, ¿sí? Yo como maestra ahí en la universidad, yo les inculco eso. Entran los chicos así como todos despistados, como todos, y les digo, hola, buenas tardes, buenas tardes. Ay, discúlpeme maestra, buenas tardes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son valores que no deben de perderse. Y en el hogar mucho menos. Pásame esto, por favor. No importa que estemos ahí entre la familia, ¿sí? Ahí se empieza. Ahí es donde tú y yo inculcamos esos valores de ser agradecidos, ese valor de por favor, gracias. Deben ser algunas de las primeras palabras que aprenda el niño, ¿sí? Que debe de ser agradecido con todo lo que tiene. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Así que enseñar lo que es el agradecimiento, lo que es la gratitud, ¿verdad? Por supuesto, se está acostumbrado a que todo esto se lo deben de enseñar en la escuela, cuando en realidad en la escuela, en el colegio o universidad, lo que le dan a los hijos es conocimiento, únicamente conocimiento, y nosotros les damos educación en casa, desde pequeños. La misma palabra nos dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande o viejo no se apartará de él. Eso quiere decir que aún en casa tú le puedes enseñar los buenos modales. Gracias, por favor, hasta luego, buenos días, buenas noches, buenas tardes, con permiso. Es muy importante para que nuestros hijos no sean como esos burritos, ¿verdad? Que ahí nada más van caminando. Y aún los burros, imagínense, la burra de Balán habló. Entonces,
qué puede pasar con nuestros hijos, vamos a enseñarles. La bendición de Dios también añade un punto muy importante para la familia. El plan de Dios para la familia es la expansión. Todo el mundo se fue expandiendo o fue poblado a través de las familias. Las 12 tribus de Israel estaban formadas ahora sí por familias y fueron de un lado a otro estableciéndose cada uno de esos lugares, ¿verdad? Y aquí vemos que en Génesis dice el texto bíblico, les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esta es una orden divina de parte de Dios que definía la función de la familia para establecer el crecimiento para el plan global de Dios operase, para que el plan de Dios de henchir la tierra se llevase a cabo. Dios nos bendijo de esa forma, multiplicándonos, pero ahora sí, con un plan, con una formación correcta, no nada más tener hijos por tenerlos, ¿verdad? Anteriormente así era. Los hijos que Dios me dé, imagínate, hoy en la actualidad, pues sí, quisiéramos tener más hijos, pero no hay la economía, no hay la solidez, los lugares y todo esto. Y si no puedes educar bien a 2, ¿cómo vas a educar bien a 4, 5, 6? Van a estar padeciendo unos u otros, ¿verdad? Y por lo tanto, pues yo creo que debemos de ser conscientes cuando queremos que la familia sea multiplicada. Así es. Entonces, debemos de aprender, ¿verdad? Debemos de aprender. Y bueno, también otra cosa que los padres deben de enseñar a sus hijos en la familia es la integridad. Integridad, ser íntegros. Hoy esta sociedad no sabe lo que es ser íntegro, ¿sí? Ser íntegro es ser como eres donde quiera que estés, te esté viendo alguien o no te esté viendo nadie. Ser íntegro, ser intachable. Y fíjate, dice en Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Debemos de ser íntegros. Y si tú no has sido íntegro como padre, íntegra como madre, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios y dile, Señor, hazme íntegro, hazme íntegra, para que yo pueda ser ejemplo para mis hijos y pueda hablarles de lo que es la integridad, ¿sí? Una persona íntegra entra donde quiera. Una persona íntegra es respetada por todos. Así que la integridad debe de ir ligada al joven, ligada al niño, ligada a cada uno de nosotros. La integridad, que incluye la honestidad, es mejor herencia para dar a tus hijos que tal vez una cuenta bancaria. Para enseñarles a decir la verdad, nunca mientas delante de ellos, ni los obligues a decir mentiras, como había dicho, ¿verdad?, anteriormente. Dile que no estoy, ¿sí? La integridad empieza ahí, la integridad empieza por uno. No pretendas que los demás sean íntegros si tú no has sido íntegro. Entonces, empieza por ti. Es como aquel que dice, no, pues hay mucha basura tirada esto, pues voy a seguir tirando basura. No, empieza tú a hacer la diferencia. Empieza tú a traer una bolsita de plástico ahí en tu carro y ahí echa toda la basura que se va acumulando en el día, y ya en la noche bajas esa bolsita a tu casa y se va directo a la basura. En lugar de ir tirando ahí en la calle basura, por ti empieza el cambio. Aunque los demás no quieran hacer nada, empieza tú. Y créeme que después vas a ver grandes beneficios en tu vida, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros queremos que nuestros hijos se dupliquen, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan también familia. A eso nos mandó Dios, a duplicarnos. Pero no vas a hacer una duplicación deshonesta de parte de Dios. Dios quiere que las familias sean multiplicadas, pero tal y como Él los creó. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y desde un principio Dios siempre ha sido bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno. Dios hizo los cielos y la tierra y vio que era bueno. Dios creó a Adán y Eva y vio que era bueno. Todo es bueno de parte de Dios.
Por lo tanto, sabemos que si nuestros hijos son enseñados en las cosas del Señor, ellos podrán tener una familia feliz, una familia próspera, una familia unida, una familia libre de maldiciones aún también. Porque para eso hemos sido nosotros sus padres, para enseñarle en los caminos de Dios y para que ellos puedan estar siempre ahí, mantenerse en ese camino recto, ni a derecha ni a izquierda hacerse. ¿Por qué? Porque no les van a salir bien las cosas. Por lo tanto, ellos deben de confiar en Dios y en el poder de su fuerza y seguir adelante. Pues cuando Dios vio la calidad, inmediatamente procura la multiplicación. Y por último se nos habla de plenitud, pues la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahora Dios deseaba que la tierra fuese llena de su conocimiento, llena de su gloria, llena de toda su plenitud. Y así debe de ser la familia. Así es. Tu familia puede ser la diferencia. Tu familia, créeme, que es bendecida. Y fíjate, hablando sobre integridad, se cuenta una historia verídica que sucedió en China. Los chinos gastaron años de esfuerzo y mano de obra y una cantidad de dinero increíble para edificar la Gran Muralla China, para proteger a su patria. Sin embargo, a algunos les faltó enseñar integridad a sus hijos, ocasionando que una noche llegaron enemigos que pudieron sobornar a los porteros para que abrieran los portones. ¡Wow! ¡Qué importante es! Y podemos decir, ay, pero ¿qué es la integridad? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? No, la integridad nos va a proteger aún de no permitir soborno. La integridad nos va a permitir, aún cuando tú vayas en tu vehículo y te detenga un agente de tránsito y te diga, bueno, pues hace calor, los refrescos, esto, el otro, y que tú le digas firmemente, ¿sabe qué? Aquí está mi licencia, levánteme la infracción. Se sorprenden porque la mayoría, pues es más fácil, ¿verdad? Dar por ahí dinero e irme rápido porque tengo prisa, que ponerse a discutir con el agente o decirle, pues, levánteme la infracción. Y créeme que terminan diciéndote, ¿sabe qué? Váyase, ¿sí? Váyase. Pero tiene que empezar la integridad en uno. Y cuando nuestros hijos ven eso, ellos también van a hacer lo que nosotros estamos haciendo, porque somos ejemplo. Enseñamos por medio del ejemplo. También enseñamos lo que es la diligencia, ¿sí? La diligencia, hacer gente diligente, hacer gente proactiva, hacer gente que no se queda ahí acostado, ¿verdad? Sino que se le enseña a trabajar, se le enseña a ser partícipe, a ser acomedido, ¿sí? Una persona acomedida es una persona que también entra donde quiera, ¿verdad? Definitivamente debemos de ser acomedidos. Si vemos que alguien necesita ayuda, pues acomedirse a hacerlo, y más cuando son personas adultas. Eso lo debemos de inculcar nosotros o enseñárselo a nuestros hijos en la casa. Y precisamente, ¿cómo va a ser llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios? A través de las familias, únicamente. Y en Habacuc 2:14 precisamente viene. Aquí lo leemos, Habacuc 2:14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Entonces, tú y yo debemos de ser hombres y mujeres que enseñemos bien a nuestros hijos, que a través de las familias de ellos y a través de las familias de los hijos de ellos, la tierra pueda ser llena y plena de la gloria y del conocimiento de Dios, para que seamos el plan de Dios perfecto aquí en la tierra. Así es. Y hablando un poquito de diligencia, puedes decir, bueno, ¿y cómo les puedo enseñar a mis hijos que son pequeños? Pues enséñales desde pequeñitos que si juegan y tienen sus juguetes tirados por todos lados, pues que terminando de jugar, recoja cada juguete. Ponles una caja por ahí y ok, hijos, después de que terminen de jugar, aquí en esta caja ustedes van a ir acomodando los juguetes con los cuales ustedes ya jugaron.
Y así empiezas. Porque el niño que juega y deja todo tirado y se va a otro lado y deja todo tirado, cuando llegue adolescente va a dejar todo tirado, ¿sí? Así que, y después lo vas a querer enseñar. No, se enseña desde pequeño, desde pequeño. El tiempo se nos está terminando. ¿Con qué podrías terminar este programa? Pues habría mucho con qué terminar, ¿verdad? Pero el programa de hoy yo te puedo decir que si tú tienes un vacío en tu hogar, en tu familia, Dios llena cualquier vacío y en tu familia habrá plenitud, porque la familia plena producirá una humanidad plena para la gloria de Dios. Únicamente en Él, únicamente en Cristo, tú y yo vamos a poder ser felices y poder hacer ese plan perfecto que Dios tiene para esta humanidad y principalmente para tu vida y tu familia. Dios te bendiga. Así es. Si no tienes una iglesia donde congregarte, Villa del Espíritu Santo, estamos ahí en la calle de Riva Palacio 1209, Colonia Guadalupe Victoria, los domingos 11 de la mañana. Ahí te esperamos. Y bueno, recuerda Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerda que tu familia está en manos de Dios, tu familia nació en el corazón de Dios, no es ningún accidente que tengas esa familia, y si esa familia no es lo que tú esperabas, empieza a orar, dobla rodilla, ora, ayuna, y créeme que esa familia va a ser lo que tú siempre has soñado. Así que, hermoso fin de semana, que Dios te bendiga grandemente, nos vemos el próximo viernes aquí, en Charlas entre Mujeres. Hasta luego.